Aquí tenemos a Bitcoin lateralizando, pues aburrido completamente, y me parece que vamos a estar en un mercadito aburrido por algunos meses. Bien, para gráfico diario, pues Bitcoin, la misma proyección que les dejé la semana pasada, en el directo pasado que hicimos, pues no ha cambiado nada. La proyección se mantiene a atacar este punto en los próximos días, probablemente en los próximos 7 días vayamos a atacar este punto que está acá. 90.000, 91.000, y esas son zonas peligrosas para BTC. Puede llegar más arriba, sí, pero muy probablemente toda esta zonita que tengo marcada en naranja, entre 93.000, que sería ya como una zona de mucho peligro, hasta 96, básicamente, serían como las zonas de venta, y las zonas de compra estarían entre 72.000 y 77.000. Más o menos sería todo el rango de compra para Bitcoin. Gráfico diario se va a mantener lateral, así. Y probablemente por algunos mesecitos, porque para gráfico semanal, seguir cayendo, o sea, bajar por debajo de $70.000, la verdad también lo veo complicado. Lo veo más en un rango entre 93 y 75 más o menos, que sería ya para dar un rango más específico. Gráfico semanal, ya prácticamente vamos a comenzar un ciclo alcista. ¿Cuál es el problema del semanal? Que idealmente con este patrón Bitcoin debería ser así, ¿no? Debería ser to the moon, porque vamos a comenzar un ciclo alcista nuevamente en gráfico semanal. El problema es que hay una desarmonía de ciclos entre semanal y mensual, por lo cual cuando la temporalidad superior es bajista y la temporalidad inferior es alcista, por lo general lo que suele hacer el precio es lateralizar. Por lo cual el gráfico mensual es la primera onda y va a ser esto. Y al final va a ser hacia arriba. Hacia arriba sí. Debo decirles de que al final Bitcoin va a reventar. El problema está en que eso sí ya nos puede llevar varios meses, porque como el gráfico mensual nos ha confirmado, porque antes, al inicio del año, no nos había confirmado un patrón bajista, nos había confirmado un ciclo bajista, pero la DX mantenía fuerza. Significa que el mensual a lo sumo hacía 2-3 meses y volvía a sacar otra vez la alcista, porque la DX mantenía fuerza. Una vez que la DX se nos gira a la baja, pues entonces ahí ya la cosa pues cambia, ¿no? Cambia la proyección, y entonces ahora Bitcoin va a lateralizar. Y lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí, lo mismo. Básicamente casi que la misma copia, un copy paste aquí y para arriba. Los siguientes niveles para Bitcoin, ya una vez rompa, ya lo va a hacer con un ciclo mensual prácticamente reiniciado. Básicamente Bitcoin se estaría preparando para un movimiento monstruoso, ya que al final esto quedaría como una onda de grado mayor, ya que esto sería la primera onda. Y esto sería una pauta plana con una onda B que rompe los máximos de la onda A y una onda C que se queda por arriba de la onda del inicio de la onda A. Eso es presión compradora y para arriba. Entonces, al final, todo esto en gráfico mensual, estaríamos hablando que es un patrón de grado mayor A, B y C. Y el movimiento en onda C podría ser igual o mayor a la onda A. Si nosotros agarramos básicamente la onda A para Bitcoin, que básicamente empezaría desde acá hasta acá, y lo proyectamos, pues el siguiente movimiento nos estaría llevando unos $250.000 más o menos. Eso ya nos acercaría a la media móvil de 2 años exponencial, a 5x, o sea, apalancada a 5x, que sería básicamente esta. Para el que no la conozca, pues sería esta, la media de 2 años, que la media de 2 años es esta, la línea celeste, y la media de 2 años apalancada es la roja, que básicamente multiplica por 5 la media de 2 años, porque esos son los ciclos naturales de Bitcoin. Por lo general Bitcoin toca el máximo, los máximos de esa media se representan los máximos de ciclo, y en este momento esa media se nos está poniendo plana, significa que el precio va a lateralizar un tiempo, y nos está marcando 290.000, casi que $300.000. Bien, si esta vez no la tocamos, digamos a 250 más o menos, pues se quedaría un poquito cerca de la media, antes de tener otra, podríamos decir, otra corrección más adelante en Bitcoin.
Pero básicamente Bitcoin se estaría preparando para un movimiento masivo. Eso sí debería decirles que se estaría preparando una vez esto balancee. Bitcoin se estaría preparando para un movimiento masivo, pero muy masivo, que podría iniciar en el último trimestre del año, ya que como el mensual nos ha confirmado una trayectoria bajista, un ciclo bajista, pues podemos tardar muchos meses verdaderamente lateralizando en Bitcoin. Por lo cual, para semanal, simplemente cuando estemos tocando 96 se vende, cuando estemos tocando 72, 75, pues se compra, ¿no? Bien, para el mapa de liquidación, para operativas de corto plazo, pues Bitcoin tiene liquidez en básicamente en los 86.800 y también tiene liquidez hasta los 80.500. Dadas las condiciones actuales, si nosotros ya bajamos a 4 horas para hacer un análisis más cortoplacista, pues todo lo que esté en Bitcoin por esta zonita que está aquí, hay que tener mucho cuidado. Esta zonita que está ahí, que estaría en torno a los 86.400, a lo sumo un spike para quemar todas estas posiciones que están aquí, un spike, y luego el precio muy probablemente vuelva y retroceda a quemar las posiciones que están por la parte baja, que básicamente sería hasta unos 80.000. Ya saben que siempre que el precio se acerca a esta zona, 80.000 o por debajo de 80.000, se compra, porque nos vamos al alza. Y la idea es agarrar el movimiento grande desde los 78, 79 hasta los 90.000. Vamos hablando de unos $12.000 de alza, lo cual no está nada mal a modo de trade. Por ahora en Bitcoin va a estar algo lento. Yo le daría mayor probabilidad a más corto plazo ir a quemar la posición que está por la parte alta. Sin embargo, la posición más segura para mí es que suba y buscaría alguna posición corta en altcoins quizás, porque en Bitcoin pues es complicado por la dominancia, pero sería básicamente una posición corta desde los 87 básicamente a barrer toda la liquidez que está por la parte baja aquí. Una vez que vemos esta zona, sería ir a quemar la liquidez que está por la parte baja entre 82, 80.000 dólares por Bitcoin, y cuando estemos tocando 77, 78 para arriba, ¿no? Ahí es para arriba. Bien, por lo cual, si nosotros nos vamos a la dominancia de Bitcoin, no va a bajar del 60%, ni lo sueñen, porque mientras tengamos condiciones estrictas en el mercado y tengamos tipos de interés que se mantengan altos, pues la dominancia no va a caer de ese 60%, básicamente. Va a estar teniendo sus alzas, sus lateralizaciones, pero va a estar ahí entre el 63, 61, podríamos caer a 61, podemos caer a 63, a subir a 63, exabruptos a 64, pero muy difícilmente podamos ver una dominancia que colapse, ¿no? Que es lo que quisiéramos ver, una dominancia que colapse. Si nosotros vamos a gráfico diario, pues eso se mantiene con fuerza. Muy probablemente va a tener alguna corrección pequeñita hacia los 63.39, más o menos 63.20, y pues probablemente ese mechacito que tenga Bitcoin con esa pequeña bajadita de la dominancia haga que, bueno, respire un poquito Ethereum, que está bien golpeadito, que por lo menos lance un spike hacia los 1750, pero es casi que inevitable que Ethereum va a caer a los 1200, 1190. La probabilidad es muy grande. De hecho, esta divergencia alcista que tiene Ethereum en gráfico diario, como ven acá, tiene una divergencia alcista bien marcada. Pues no lo está haciendo bien, porque si nosotros medimos esa divergencia hasta el suelo, esta es la forma de medir una divergencia, chicos. Siempre que una divergencia no logra superar el 50% de la misma, se extiende. ¿Qué significa que se extiende? Pues busca un nuevo mínimo y se forma un valle rojo más pequeño y se forma una divergencia alcista triple, y cuando se extiende mucho en una temporalidad se pasa a la superior, o sea que se podría pasar a la semanal. Para que se pase a la semanal queda tela todavía, está muy complicado que se pase a la semanal porque tendría que extenderse hasta 4 o 5 veces, pero
muy probablemente lo que va a hacer Ethereum es lateralizar, spike, lateralizar y para abajo, a buscar el nivel de los 1130 más o menos, ya que si nosotros agarramos el canal paralelo y lo clonamos hacia abajo, pues básicamente el punto medio, que es el que iría a buscar en una extensión de divergencia, como máximo, estamos hablando de los 1130. Nosotros podríamos decir entre 1200 y 1250 más o menos, porque el Solana no suele tocar tan preciso. Cuando es fractales suele ser preciso, pero hay momentos en los que quizás no llega al punto, así que tendremos que considerar los 1150 como una zona de soporte, incluso los 1200, una zona interesante de soporte para ETH, en donde nosotros podríamos pensar ahora sí en un rebote importante. Por ahora Ethereum se va a mantener bajista porque la dominancia va a seguir aplastándolo. Lo mismo para altcoins como Solana, por ejemplo. La dominancia los va a seguir aplastando. Yo había proyectado un movimiento alcista hasta acá. Dadas las cosas como están en gráfico diario, pues tenemos otra resistencia en este punto, que si no la logramos romper, pues nada, lo que va a hacer Solana es volver a caer a esta zona que está aquí. En Solana, si Ethereum nos hace un nuevo mínimo, en Solana tenemos dos opciones. O nos hace un bajo más alto o nos hace un doble suelo. Y el siguiente movimiento muy probablemente sí va a atacar la zona de los $170. Ya que Solana en sí podríamos decir que tiene una mejor estructura que el propio Ethereum. Mucho mejor, mucho más detallada, podríamos decir, mucho más fuerte, podríamos decir. En lo que Ethereum va a buscar un nuevo mínimo, Solana quizás se quede más alto del mínimo anterior y no rompa los $100, ocupe los $100 como soporte, y el mínimo anterior fueron 94. Por lo cual, si nos hace un mínimo más alto que el anterior, el siguiente movimiento sí va a atacar esta zona en Sol. Por lo cual, con las altcoins vamos a seguir mal, muy mal, y Bitcoin se va a preparar para un lateral, podemos decir, bastante aburrido, que va a tener mechazos por la parte alta como con volatilidad, y podemos tener mechazos por la parte baja hacia los 70.000 incluso, como sustos, ¿no? Pero solamente barridas, cacerías de stops es lo que vamos a tener en ese punto, pero básicamente la zona entre 72 y 90.000, 91, son zonas interesantes para que Bitcoin se mueva en los próximos meses sin problemas. Bitcoin va a tener una liquidez interesante porque en sí lo que es Bitcoin lo van a utilizar, ya se los había comentado, lo van a utilizar como una moneda neutral. Ya que el mundo se va a dividir en bloques, Bitcoin va a ser de papel de una moneda neutral. De hecho, lo tengo por acá, creo que no tengo la cita, pero la tengo acá, chicos. Pues vamos a ver eso. Bien, se está barajando, la propuesta ya se dio a Cynthia Lummis. Están básicamente analizando la propuesta para luego ver si se puede aprobar por el Senado. Es simplemente una propuesta, no es que lo vayan a hacer, pero me parece que los tiros van por acá, y crear los Bitbonds. Los Bitbonds son 2 trillones, 2 trillones, que son 2 billones en español, idea que podría cortar la deuda nacional. Si la idea con los Bitbonds es básicamente emitir deuda pública con Bitcoin, sería 90% de lo que se recaude con bonos a 10 años, en este caso, porque lo emitirían a 10 años. 90% de lo recaudado es para financiar el gobierno, y el 10% de recaudación de ese bono se destinaría a la compra de Bitcoin. Por lo general, este tipo de instrumentos siempre te ofrecen a una tasa de interés más baja. En el mercado de bonos, el interés a 10 años ronda entre el 4,3 y va a rondar entre el 4,3 y 4% más o menos. El 4% es como el piso para el bono a 10 años, ya que la inflación o la segunda ola inflacionaria que va a venir para Estados Unidos 2026-2027 va a ser imposible que el bono a 10 años baje su interés por debajo del 4%. El bono a 10 años afecta todo lo que son
préstamos de hipotecas, básicamente, principalmente las hipotecas son básicamente las que son más afectadas por este tipo de bonos. También podríamos decir préstamos de algunos vehículos. Sí, hasta cierto punto sí, pero más que todo préstamos de hipotecas. También las tasas de interés de tarjetas de crédito también se ejecutan en base al interés del bono a 10 años, por lo cual podríamos decir que es uno de los temporalidades más importantes en bonos, el de 10 años. Muestra también la salud de cómo está un país en sí. Si tenemos tipos de interés muy altos, significa que ese país tiene muchos problemas en su balanza de pago, tiene muchos déficits, porque no es confiable. Por eso el mercado te exige una tasa de interés alta. Y si mantienes tasas de interés bajas dentro de tus bonos, significa que tu país está bastante sano, porque el mercado confía en tu deuda, por eso te exige una tasa de interés menor. La tasa de interés es el termómetro que te mide qué tan atractivo o riesgoso ve el mercado un activo o un país. Básicamente la tasa de interés es lo que te dice. Dada la inflación que se va a ejecutar en Estados Unidos para los próximos años, el 4% viene siendo como el piso base que va a tener el bono a 10 años, y básicamente se va a estabilizar ahí el bono a 10 años. Bien, como ya sabrán muchos, la guerra arancelaria de Donald Trump y todo el caos y las políticas monetarias erráticas que ha tomado Donald Trump, básicamente tuvieron una raíz para bajar el tipo de interés, ¿no? El tipo de interés del bond market, que al principio lo estaban consiguiendo básicamente porque había riesgo deflacionario. Entonces el mercado se refugió en deuda pública y los intereses de los bonos cayeron en picado, y saben de que es proporcional, ¿no? Es inversamente proporcional. Si sube el interés del bono, su precio cae, y si el interés cae, el precio del bono sube. Entonces el mercado se refugió en deuda pública, su precio subió y su interés cayó, que fue lo que vimos acá, que bajó el bond market de 10 años desde el 4,8 que estaba hasta el 3,86%, ¿no? Bajó 100 puntos básicos. Bien, el problema está en que de pronto lo que empezó a pasar es de que, vale, el mercado se refugió en deuda pública, pero había demasiado apalancamiento. Demasiado apalancamiento, y lo que forzó fue muchas llamadas al margen y se ejecutaron garantías que ya les voy a mostrar. Y por eso el interés del bono subió de manera agresiva, y eso obligó a Donald Trump, podríamos decir, a pausar aranceles, a negociar, podríamos decir, dar 90 días de pausa, porque se le iba de madres el mercado de bonos. Y básicamente es contraintuitivo de lo que debería pasar, porque si tenemos riesgo, por lo general los bonos son refugios seguros, pero no lo fueron esta vez por la cantidad de apalancamiento que había, con mucha deuda colateralizada, y se ejecutaron muchas de esas garantías. Entonces tuvo básicamente que darle un alivio al mercado para que el mercado rebotase y el bond market se relajase, que es lo que ha venido haciendo. Separa las ejecuciones de garantías, que les pongo acá, que se las marque aquí, y bueno, el mercado se relaja un poco, el bond market. Idealmente, Estados Unidos necesita financiar deuda en los próximos 2 meses, 6 billones básicamente, pero si lo hace al 4%, porque mucha de esa deuda se hizo con tipos de interés un poquito más bajos, pero si lo hace al 4.5 que está ahorita, 4,33 que está el bono a 4,30 que está el bono a 10 años, es pues básicamente caro, ¿no? La cantidad de deuda que tiene que refinanciar. Por lo cual, si las tasas de interés no bajan y la Fed no baja tipos de interés, la opción para Estados Unidos en este punto es utilizar Bitbonds, que básicamente es utilizar un bono 90% deuda, 1%, 10% Bitcoin. Por lo cual, esto funcionaría así, ¿no? Se los voy a mostrar. Esto funcionaría así. Nosotros tenemos un Bitbonds acá. Tenemos el Bitbonds, en lo que esto se emite a 10 años, que es el time frame que tienen básicamente propuesto. Un Bitbonds a 10 años. Básicamente el bono a 10 años está al 4,30, pero Estados Unidos, si logra emitir un Bitbonds y es aceptado por el mercado, cobraría un interés del 1%, que es la propuesta que hicieron. Entonces, a 10 años con el 1%. Eso sería un win-win, podríamos decir, para el tesoro, porque
si el bond market está al 4,3 o 4% y se logra financiar al 1, pues verdaderamente le viene de maravilla y a 10 años todavía. Entonces, ¿cómo funcionaría? Los inversores no estarían expuestos a la volatilidad de Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo que se propuso fue básicamente de que al vencimiento de este bono, los inversores van a recibir el 100% de lo que invirtieron, garantizado. Van a recibir el 100% de lo que invirtieron garantizado, aunque Bitcoin caiga o suba, podemos decir, van a recibir el 100% de lo que invirtieron, con el 1% de interés más la apreciación que hayan tenido de Bitcoin. Si Bitcoin no tiene apreciación, más bien cae, pues van a recibir su dinero de vuelta más el 1%. Si Bitcoin tiene apreciación, pues van a recibir su dinero de vuelta más el 1% más la apreciación de Bitcoin. Por lo cual podríamos decir de que esto elimina el riesgo. Esto elimina completamente el riesgo. Bitcoin para 5 o 10 años tiene unas proyecciones bastante buenas, verdaderamente, con todo lo que se quiere implementar con Bitcoin. Inclusive que se convierte incluso en la moneda neutral. Y a medida de que los países no confíen entre ellos, van a tener que buscar una alternativa neutral, porque si no confían entre ellos, nadie va a querer transaccionar con tu moneda, sino que vamos a transaccionar en una moneda neutral que no sea ni tuya ni mía, para no tener que confiar en ninguno de los dos. Y Bitcoin, podríamos decir que cumple con eso, de ser una moneda neutral global, ¿no? Para compra de materias primas y lo que se haga, comercio internacional. Bien, eso elevaría la capitalización de Bitcoin por lo menos 10 veces su valor. Si estamos hablando de que Bitcoin tiene una capitalización actual de unos 2 trillones o casi 2 trillones, si multiplicamos por 10 su capitalización, estamos hablando que Bitcoin debería valer entre $800,000, que es lo que ha propuesto inclusive BlackRock para los próximos 7 años a 10 años, 800,000 a $1,000,000. Yo les había inclusive hecho una predicción con fractales, si lo recordarán, hace tiempo, de que para 2030 a 2033 Bitcoin debería cotizar entre 1.300.000, que es lo que proyecta los fractales. Y básicamente está en línea con lo que se prevé, que las valoraciones que puede alcanzar Bitcoin entre 800,000 y $1,000,000. Por lo cual un Bitbonds podríamos decir de que sería bastante atractivo, ¿sí? Y ayudaría al Tesoro de Estados Unidos a comprar Bitcoin, a crear su reserva de Bitcoin y básicamente paliar gran parte de la deuda, porque si se logran financiar al 1% o incluso menos, eso es una brutalidad y a un time frame más alto. Entonces ignorarían el mercado de bonos y prácticamente podríamos decir de que se estaría ejecutando un nuevo paradigma, que es muy similar a lo que yo les compartí en X sobre los Bitcoin sintéticos, ¿no? BTCS, que yo ya se los venía hablando, se los hablé en un directo pasado sobre cómo se iban a funcionar los BTCS. Pues yo les dije, no se van a llamar BTCS, van a tener otros nombres. BTCS es un nombre que yo inventé, ¿no? Para decirles BTCs sintéticos, pero lo inventé para poder explicarles básicamente cómo iba a funcionar. Y bueno, Bitbonds, ¿no? Vale, el nombre que le dieron, Bitbonds. Pero esos Bitbonds actualmente van a estar respaldados 90 deuda, 10% Bitcoin. Pero a medida que va pasando el tiempo, se van tokenizando tierras raras, se van tokenizando minerales. De ahí el proyecto de Howard Lutnick también. El secretario de Comercio tiene un proyecto de tokenización de minerales en Estados Unidos. Y esos minerales se van a agregar, como dijo él, al balance del tesoro. Y básicamente podrían respaldar esos Bitcoins luego con minerales, pueden respaldarlo con tierras raras, pueden respaldarlo con petróleo también. Y pueden generar una cesta de commodities, incluido Bitcoin. Y Bitcoin ser la base entre un 10 y un 15% de ese Bitbonds. Y Bitcoin sería la base que se empaquetaría con derivados y se empaquetaría también con productos minerales tokenizados. Y eso sería básicamente una moneda de cambio. O una moneda, podríamos decir, neutral en un mundo dividido en bloques. Y cada país como China, Rusia, emitirían sus propios Bitcoin, de comillas, que ellos le pueden decir otro nombre. Pero básicamente Bitcoin sería como la base, ¿no? Sería el que todo bono debe llevar un 10%, 15% Bitcoin, que se los expliqué en ese hilo de X y está ahí plasmado.
Y básicamente los países que no tengan Bitcoin o no puedan comprarlo, básicamente van a depender de uno de estos bloques, del bloque de China o el bloque de Estados Unidos o incluso el bloque de Oriente que también se está formando por ahí. Entonces, esto es el inicio, ¿no? Aquí tenemos ya los primeros pasos sobre eso, el cambio de un paradigma. Aquí nos explica un poco qué son los Bitbonds. Que imagina un instrumento financiero que podría reducir la carga de la deuda de las tesorerías en cientos de miles de millones de dólares al tiempo que brinda a los inversores una exposición libre de riesgo, porque aunque Bitcoin se vaya a cero, el tesoro te promete que te va a devolver todo tu dinero, ¿no? Más un 1%. Pero básicamente es casi que, podríamos decir, casi que cero la posibilidad de que Bitcoin pierda valor en los próximos años. La probabilidad es altísima de que Bitcoin gane más valor en los próximos años, incluso se multiplique por muchas X todavía su valor, aunque esté cerca de 100.000 puede dar muchas X más lo que es Bitcoin, y pues básicamente es un ganar-ganar, porque si yo invierto en un Bitbond y ese Bitcoin se elevó muchísimo de precio, pues voy a recibir ese 1% más, podríamos decir, la apreciación que haya tenido el activo en esos momentos, la apreciación. Al producto de mejor rendimiento de la última década. Esta es la promesa y la ambición de Bitbonds, que básicamente pues ya fue recibido por Cynthia Lummis y se está revisando para proponérselo al Senado. Me parece que al final lo van a aceptar porque lo que yo he venido haciendo investigaciones, que les he comentado, llevo ya meses haciendo investigaciones y hemos estado acertados en este canal. Porque muchas de las cosas que les he venido comentando se están cumpliendo, como el acuerdo Mar-a-Lagos incluso. Está también eso pendiente. Los bitcoins sintéticos, ya tenemos los bitbonds, que básicamente esto permite incluso expandir la oferta monetaria de Bitcoin ilimitadamente. Como les había comentado, no necesitan controlar el protocolo. Basta con empaquetar a Bitcoin con otros tipos de activos, incluso derivados, y ya tienes un producto sintético de Bitcoin que puedes imprimir a voluntad. Básicamente, puedes crear lo que quieras ahí. También se están manejando opciones dentro de las instituciones de generar préstamos respaldados por Bitcoin. Oportunidades y consideraciones para las instituciones financieras. Esta es una noticia que salió el 12 de febrero. Y pues básicamente lo que nos dicen acá es de que se pueden utilizar ETFs como IBIT, se puede utilizar el propio Bitcoin para hacer préstamos garantizados. Vamos, aquí estamos hablando de banca en la sombra, estamos hablando de mercados repos. De hecho, el problema que tiene el mercado repo, que es básicamente opaco, muchas de las cosas que se hacen dentro del mercado repo es opaco, pues básicamente lo que tiene el mercado repo es que al ser opaco y al ser muchos préstamos que se hacen, que son las operaciones binarias, básicamente las bilaterales, que le llaman operaciones bilaterales o acuerdos bilaterales, pues básicamente se hacen fuera de balance. Entonces, una institución puede estar sobreendeudada, pero la corrupción verdaderamente es tan grande que aunque una institución está sobreendeudada, te pueden seguir dando préstamos. Si tienes pata ahí, pues si tienes influencia. Bien, si se implementa DeFi, que también se quiere implementar DeFi para el mercado repo, pues básicamente a través de un smart contract, si una institución ya alcanzó su límite de apalancamiento, ya no te van a dar más préstamo. Eso evita que se hagan apalancamientos de muchos niveles como se hace actualmente y eso genera esas liquidaciones en cascada y esos desapalancamientos masivos. Por lo cual DLT, porque básicamente no es que vayan a implementar blockchain como tal, sino van a implementar DLT, que blockchain solamente es una tecnología DLT, existen muchas tecnologías DLT, blockchain solo es una y es la que más se ha vendido, pues blockchain, pero existen muchas. Y pues básicamente lo que prevén acá es hacer préstamos garantizados por Bitcoin, o sea que básicamente tú puedes tener esos IBIT como que fuera un bono del tesoro, podríamos decirlo. Y ese IBIT incluso lo puedes empaquetar con otros tipos de activos, con otras deudas, como hacen actualmente con los CDOs, con los MBS, con los ABS, que por cierto, todos estos términos ya los expliqué en la academia que acabo de crear. Para el que guste, pues ya está en línea, simplemente se van a la página web y ahí pueden ver verdaderamente
donde dice básicamente ver la academia, los va a dirigir a un chat donde les van a decir cómo ingresar. Tiene un costo sumamente bajo, básicamente, y aparte no solamente tienen la academia, tienen otros beneficios. Pero bueno, ya volviendo al tema, lo que importa acá es básicamente esto, la expansión del mercado. Al ingresar al espacio de préstamos de Bitcoin, las instituciones financieras pueden posicionarse a la vanguardia de la innovación financiera, lo que podría obtener una ventaja competitiva en un mercado emergente. Según Market Intelligence, a partir de agosto de 2024, el mercado global de préstamos respaldados por Bitcoin está compuesto por 8.5 mil millones de dólares en préstamos pendientes respaldados por Bitcoin y está en camino de crecer aproximadamente 45 mil millones para 2030. ¡Wow! Más sumámosle la demanda que va a tener Bitcoin por los bonos del tesoro. En la primera mitad de 2024, Lend, que es una compañía de préstamos, muy buena de hecho, un prestamista de criptoactivos con sede en Canadá, procesó 1.16 mil millones de dólares en préstamos de criptomonedas. En julio de 2024, Cantor Fitzgerald, que es CEO, el CEO renunció a ser CEO, Howard Lutnick, pero básicamente, lo tengo acá, Cantor Fitzgerald es el principal custodio de los bonos del tesoro que tiene Tether y es accionista también de Tether. Anunció el lanzamiento de su inversión de 2.000 millones de dólares en el lanzamiento de un programa de préstamos con Bitcoin. Estos movimientos señalan un crecimiento significativo en el espacio de préstamos con Bitcoin. Si las instituciones te van a ofrecer préstamos con Bitcoin, ya llegó a Wall Street porque sí, Lend es una de las más viejas, podríamos decir, que ofrece préstamos en Bitcoin. Pero si las instituciones como Cantor Fitzgerald, que es un dealer primario, ojo, que eso ya es palabras mayores, es un primary dealer, significa que Bitcoin va a elevar su capitalización por lo menos 8 a 10 veces de donde está ahora, porque para poder hacer préstamos institucionales en un repo incluso con Bitcoin, Bitcoin tiene que perder volatilidad y volverse estable, y para eso tiene que alcanzar una capitalización altísima, por lo menos de 10 trillones. Estamos hablando de multiplicar su valor por 5 veces actual, que básicamente nos pondría entre 300 mil y 400 mil dólares. Y básicamente, si alcanzamos las valoraciones para 2033 que nos marcan los fractales, Bitcoin estaría elevando su capitalización incluso hasta unos 20 trillones. Básicamente ya sería un activo que podría utilizarse como base de una moneda neutral, empaquetada obviamente con derivados minerales tokenizados, porque la economía mundial tiene aproximadamente unos 150 billones de dólares, no trillones, billones, perdón, ahí me equivoqué, billones. Y pues podríamos decir de que si metemos derivados es mucho más. Pero básicamente Bitcoin con 20 billones de base de capitalización y lo empaquetamos con otros activos, pues básicamente ya podríamos cubrir la demanda de derivados que hay en todo el sistema financiero. Y podría convertirse, o es el candidato principalmente a convertirse en una moneda neutral. Y más cuando podríamos decir de que Donald Trump está forzando verdaderamente a un cambio. Los aranceles de Trump son una moneda de cambio para un nuevo orden económico global, ya que esto al final lo que va a terminar haciendo es dividiendo el mundo en bloques. Como les había comentado, la globalización se va a destruir y vamos a tener bloques económicos. China por un lado con su conjunto de países, Estados Unidos por otro lado con su conjunto de países que, ojo, la guerra se ha intensificado entre Estados Unidos y China, que en sí hasta cierto punto yo lo considero como que es hablado realmente, porque actúan como tal. Pero bueno, ante el público se están peleando, pero ambos, verdaderamente con el pleito que se tienen ambos, están forzando un cambio sistémico. Porque los cambios sistémicos tienen que darse del sector privado, porque el sector privado fue el que creó todo el sistema eurodólar. Todo este sistema que conocemos de banca lo hizo el sector privado. Y el sector privado es el que tiene que hacer un cambio, porque el problema no es el dólar en sí, digamos que el dólar deje de ser la moneda hegemónica. El problema es el sistema que han montado, que tiene muchas capas de derivados y por eso se ha vuelto tan complejo, pero muy complejo, que es difícil de cambiar a menos que no haya un shock o haya una crisis tan grande que se fuerce a las instituciones a buscar una alternativa, y es lo que se está forzando.
verdaderamente. Que en parte, pues ya que los bonos ya no son un refugio seguro de ningún país, porque se están elevando los rendimientos, pues el mercado de bonos, que se consideraba el mercado más líquido y más seguro, pues entonces esto lo que provoca es un cambio de paradigma y que las instituciones privadas tengan que buscar una nueva alternativa. Por ahora se están yendo al oro, pero el oro no es un activo que podamos decir portable, no es un activo que podamos decir que también se tenga un control neutral, porque gran parte del oro lo tiene Estados Unidos y controla, y controla su precio, podríamos decir también. Por lo cual tampoco es un activo tan neutral que digamos. Entonces al final se tiene que buscar una alternativa. Y ahí es donde entra Bitcoin. A ver, lo que es trabajo de campo, pues todavía se va a necesitar mano de obra humana, porque aunque sí, a final de este año, diciembre, ya van a salir los primeros robots que se pueden construir ellos mismos, pero todavía vamos a estar largo de algo masivo, ¿no? Por lo cual, por los próximos 7 a 10 años todavía se va a necesitar capital humano para que trabaje las tierras y todo esto. Pero para 2033, 2035, sí les voy a decir de que muy probablemente todos esos trabajos de construcción, trabajos de campo, lo van a hacer las máquinas y va a llegar, es inevitable. Lo van a hacer las máquinas. Por lo cual, cada vez se va a depender menos del trabajo humano. Bien, los trabajos actualmente, digamos, actualmente emprender no es difícil. El problema está en, obviamente, generar ideas, ¿no? Que ahí está la cuestión, ¿no? Porque actualmente ya puedes crear aplicaciones web, ya puedes crear aplicaciones de teléfonos con inteligencia artificial, que muchos dicen de que no es tan buena. Pues yo digo que sí, yo la he probado y he creado aplicaciones y funcionan a la perfección. Aunque no sepa programar. Todavía podríamos decir de que una persona que sabe programar, podríamos decir que todavía es más útil que una IA que programa. Todavía, ¿no? Eso no significa que no lo va a dejar de ser, porque increíblemente en meses, yo he visto el avance en meses, cómo ha avanzado la inteligencia artificial a tal grado de que ya eres capaz, tú sin saber escribir código, puedes crear aplicaciones a voluntad. Vale, quizás podríamos decir de que funciones avanzadas, crear una aplicación ya avanzada, pues quizás no lo puedas hacer con la IA todavía, porque ya necesitarías tener algunos conocimientos para poder saber dónde está específicamente el error y decirle a la IA. Pero vale, aplicaciones básicas y de término y de complejidad media sí las puedes crear con inteligencia artificial, ¿no? Pero imagínense si en 6 meses hemos tenido un avance tan salvaje con la IA. Imagínense lo que va a ser en 5 años. O lo que va a ser en 10 años. Estamos hablando ya al tipo Terminator, ¿no? Skynet, que controlaba todo. Por lo cual, sí, por ahora sí, todo lo que son trabajos de construcción, trabajos de campo, todavía se necesitan la mano de obra humana. Pero en 10 años, yo sinceramente, todos esos trabajos también lo van a hacer las máquinas. Muy probablemente. Miren, para los próximos años, digamos, de aquí al 2030, la bolsa va a ser lucrativa. Podríamos decir que incluso 2030 podría darle, incluso tal vez menos, 3 años, démosle entre 3 a 5 años, la bolsa todavía va a ser rentable. Del 2030 para allá, yo sí ya no la vería tan rentable, porque al cambiar de modelo sistémico, pasar básicamente de un modelo que se basa en deuda pública como colateral sistémico a pasar a un bono basado en Bitcoin, que básicamente lo que hace no es inflacionario, sino que es deflacionario, pues ya no vas a tener esas salsas salvajes de la bolsa, sino que básicamente lo que te va a dar dinero va a ser la capacidad de que tú tengas de emprender y de generar ideas con esa tecnología. La productividad en sí, tenemos que volver a un modelo, y me parece que vamos a eso, vamos a volver a un modelo de productividad como era antes. Actualmente estamos saliendo de un experimento monetario que comenzó básicamente a partir de 1972, cuando se abolió el patrón oro y entramos a un mundo fiat. El fiat, podríamos decir, como lo conocíamos, murió en 2008. Aunque sí, seguimos en un patrón fiat, sí, pero ya no es el fiat puro, ¿no? El fiat puro
que comenzó en la década del 72, cuando se abolió el patrón oro, ya que a partir del 2008 ya no es solamente, podríamos decir, apalancamiento, deuda sin más, sino que sí hay algo, podríamos decir, sí hay garantías, podríamos decir, del otro lado, pues básicamente, aunque sí son garantías también basadas en deuda, pero es colateral, pues antes las instituciones se prestaban sin garantía, simplemente por fe, por eso se llamaba sistema fiat. ¿Por qué? Porque básicamente era en base a confianza. Que estaba la tasa LIBOR no tenía garantías y los bancos e instituciones como el repo se prestaban sin garantías. Entonces era un mundo completamente fiat, por eso, porque era en base a la confianza. Por 2008, cuando básicamente bajó la marea y pues todo el mundo vio quién nadaba desnudo, pues entonces se implementaron nuevas regulaciones, se incrementaron las reservas bancarias, que fue el primer QE que hizo la Reserva Federal, que expandió, pasamos de un sistema de reservas escasas a un sistema de reservas amplias, y se implementó que ya nadie se iba a prestar sin garantías. A partir del 2008, toda institución que fuera un repo y quería un préstamo tenía que poner una garantía, si no, no se le prestaba. Entonces pasamos a un mundo fiat colateralizado. Que ese mundo fiat colateralizado lo destruyeron en el COVID, en 2020, que fue un antes y un después, y ahora, a partir de ahora, estamos básicamente en un sistema que está básicamente en sus últimos momentos, en donde ya la productividad está por el suelo. La productividad básicamente no puedes, o sea, es castigada al 100% la productividad, porque si tú quieres poner un negocio, el gobierno te va a matar con impuestos, el gobierno te va a matar con regulación, te va a matar con impuestos y no vas a poder crecer. Es imposible. Entonces solamente te queda o invertir en digital, o sea, lo que está en tendencia, IA. Si inviertes, o sea, si innovas con IA y con blockchain, probablemente te vaya muy bien, porque son prácticamente sistemas que están fuera del alcance todavía de algunas de regulaciones. Entonces puedes emprender sin necesidad del peso de las regulaciones, pero requiere de ideas y de conocimiento, ¿no? Que no es difícil, pero sí se requiere de algo de conocimiento. Pero estoy claro de que no todo el mundo nació para emprender, porque emprender también requiere un arte y un don. Entonces, el que no tiene la capacidad de emprender tiene la opción de invertir en mercado de valores. La mayoría, por ejemplo, al menos aquí en los países, podemos decir latinoamericanos, porque en el mundo desarrollado es otra cosa. Pero aquí en Latinoamérica, por ejemplo, cuando la gente invierte, por lo general siempre habla de cripto. Y por lo general en el cripto es donde se dan las mayores estafas. De hecho, el 90%, el 95% de lo que hay en el mundo cripto es casi que estafa o son pirámides que no te llevan a ningún lado. En cripto básicamente tienes que invertir en 4 o 5 proyectos interesantes que te pueden dar una buena rentabilidad. Vale, y lo mejor que puede hacer una persona, por ejemplo, un trabajador con un salario básico, lo mejor que puede hacer es comprar Bitcoin. En vez de ahorrar dólares, que compre Bitcoin, lo guarde en una billetera fría y mes a mes vaya comprando Bitcoin sin ver precio. Compra Bitcoin, compra Bitcoin, compra Bitcoin. Y al cabo de un tiempo, ese Bitcoin se va a multiplicar mucho. Y tus ahorros, y ese ahorro se va a multiplicar con el tiempo. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona, un trabajador promedio, es ahorrar en Bitcoin. Es lo mejor que puede hacer. Y si quiere básicamente diversificar sus ahorros también, pues puede básicamente comprar acciones del S&P 500 a través de un broker, como FBS, por ejemplo, o Interactive Brokers, o Quantity, por ejemplo. De brokers, sería interesante, por ejemplo, si quiere diversificar no solo con Bitcoin, compre S&P 500, compra algo de ETF de oro que le va a ayudar. Y bueno, tiene diversificados sus ahorros. Y básicamente con eso, con tu salario y tus ahorros metidos en esos activos, vas a tener un capital fuerte en cabo de 4 o 5 años. Se construye el capital. El problema es que hay muy poca educación financiera y la mayoría siempre caen en estafas y terminan perdiendo todo lo que tienen, por lo general. Entonces, ese es el problema en Latinoamérica. Hay muy poquita educación financiera. Así de hecho,
En los mundos desarrollados, también la ignorancia financiera es grande. Te lo digo, es grande, pero al menos tienen mayores oportunidades para invertir en acciones de empresas importantes. Para Latinoamérica, la gente siempre cae en las estafas cripto, por lo general. Es así, lamentablemente. Pero lo que se puede hacer en estos momentos, porque estamos al final de un ciclo monetario donde la productividad está básicamente castigada al 100%, aquí se premia la especulación. La especulación es la que se premia aquí. Por lo cual, o inviertas en bolsa o emprendes un negocio pero digital, donde las regulaciones no van a estar aplicadas a tu modelo de negocio porque es interna, offshore completamente. Esos serían básicamente el modelo actual. A partir del 2030, sí, vamos a tener un modelo nuevamente de productividad, donde van a florecer ideas, se van a crear distintos negocios, startups, se van a tokenizar las tierras, por ejemplo. Y pues sí, va a volver ese mundo de productividad que se perdió. Desde hace tiempo se perdió ese mundo de productividad, va a volver ese mundo de la productividad, pero va a conllevar primero una sacudida y una convulsión mundial bastante importante, que ya la estamos viviendo actualmente. Estamos entrando a esa convulsión actualmente. Vale. Para explicarles un poco, chicos, básicamente comprender el impacto de la guerra arancelaria de Trump se observa el mercado de bonos y la Fed, no solo el mercado de valores, sí que lo que les acabo de explicar, básicamente pues con los bonos a 10 años, esto que el bono a 10 años se mantenga alto, el 4.30 que haya subido, es porque y no protegió a los inversores de la caída del mercado, pues básicamente es porque el sistema está tan apalancado que tienen que ejecutarse garantías. Eso viene por parte del eurodólar, que el eurodólar no tiene nada que ver con el euro, nada que ver el euro tiene que ver aquí. El eurodólar viene más de un nombre, que son dólares creados en el exterior, o sea, un banco que está fuera de Estados Unidos y que no está regulado por la Reserva Federal, puede ser un banco en Singapur, puede ser un banco en Australia, y ese banco puede crear dólares, así como se lo digo, puede crear dólares aunque no esté en Estados Unidos. No es el dólar, podríamos decir, puro neto, que se crea por parte de Estados Unidos, del Tesoro, de la banca comercial de Estados Unidos, porque es la que crea el dólar, no la Reserva Federal. La banca comercial es la que crea el dólar realmente. No es ese dólar puro porque es un dólar más débil, porque no está protegido por la Reserva Federal, porque la Reserva Federal, aunque no imprima dólares, es el que sirve como mediador y market maker de último recurso para apagar incendios, para cuando la banca comercial tiene problemas de liquidez, entra la Fed y les aporta liquidez con reservas bancarias, que es lo que puede crear la Reserva Federal. Por lo cual, si esos bancos no están protegidos por el amparo de la Fed, pues entonces si decimos que es un dólar más débil. Viene bastante, podríamos decir, el euro dólar se parece mucho a los tokens como USDT, USDC, que son tokens sintéticos de dólares, ¿no? Son dólar tokenizado. Básicamente, el sistema eurodólar, podríamos decir, es el antecesor al DLT, porque el sistema eurodólar está descentralizado realmente. ¿Sí? Está descentralizado porque lo que pasa ahí no se regula ni se controla. Solamente se puede apaciguar cuando hay incendios que se generan por un exceso de apalancamiento, de codicia que se genera ahí, pues los bancos centrales del mundo tienen que intervenir para apagar ese incendio, porque si se va de mare el eurodólar, que representa más del 50% de la liquidez mundial, pues colapsa el mundo. Entonces los bancos centrales tienen que actuar como bomberos para apagar incendios y aportar liquidez a ese sistema, porque se va de madres el mundo si cae. Entonces el sistema eurodólar es un sistema básicamente a depósitos no garantizados, denominados, porque no están garantizados por la Reserva Federal, denominados en dólares de los Estados Unidos en bancos extranjeros o en sucursales en el extranjero de bancos estadounidenses, debido a que se mantienen fuera de los Estados Unidos. Los eurodólares no están sujetos a la regulación de la Junta de la Reserva Federal, incluida su regulación relacionada con los requisitos de reserva. No tienen que ver nada con la Reserva Federal.
Actualmente, los depósitos denominados en dólares que no están sujetos a las regulaciones bancarias de los Estados Unidos originalmente se mantuvieron casi exclusivamente en Europa, resultando en el nombre del eurodólar, pero pueden mantenerse en cualquier lugar fuera de los Estados Unidos. Las sucursales ubicadas en las Bahamas y la Caimán también tienen grandes cantidades de dichos depósitos. Inclusive países de Latinoamérica también que tienen depósitos en dólares también funcionan como un sistema eurodólar. Mi país, Nicaragua, por ejemplo, yo voy a un banco de aquí, saco un préstamo para un vehículo o para una casa, el préstamo es en dólares. ¿Y esos dólares de dónde creen que salieron? El banco crea dólares, expande su balance. Si yo voy aquí a un banco comercial de aquí, de mi país, y yo pido prestado para comprar una casa, el banco está creando dólares. Así, está creando dólares, está expandiendo su balance y listo. Los bancos comerciales pueden crear los dólares que quieran siempre y cuando su balance se los permita. ¿Por qué? Porque si hay demasiado apalancamiento con respecto a las reservas que tienen el Banco Central, porque el problema está crear dólares fuera de Estados Unidos y que no esté regulado por Estados Unidos. Podríamos decir que la Reserva Federal no te va a amparar en cualquier incendio. La Reserva Federal solo va a amparar a las instituciones más grandes, ¿no? Pero básicamente podríamos decir de que si hay una corrida, podríamos decir bancaria, y tienes depósitos en dólares, esos dólares en efectivo que tú tienes que dar, sí tienen que provenir verdaderamente de las reservas del Banco Central de ese país. Si el Banco Central se queda sin reservas, pues tienes un gran problema. Entonces también se tiene que regular ese tipo de préstamos y de esa creación de dólares que se hacen en los países latinoamericanos a través de la tasa de interés. Como no tenemos un mercado profundo, no se puede regular, podríamos decir, no se puede regular tan así como lo hace la Reserva Federal a través de una tasa IOR que te pague a reservas bancarias, sino que básicamente los bancos comerciales mantienen el sistema viejo de encaje legal, de requisito de coeficiente de reserva que ya no se utiliza ni en Europa, ni en Japón, ni en China, ni en Estados Unidos. Ya no se utiliza el coeficiente de reserva, que básicamente pues nos siguen enseñando un poco sobre la reserva fraccionaria bancaria, pero eso es un modelo obsoleto. Solamente se utiliza en países pequeños como el mío, por ejemplo, Latinoamérica. Sobre todo se utiliza mucho el coeficiente de reserva porque no tienen un mercado financiero profundo. Entonces, pues el Banco Central de cada país, pues lo que hace es controlar, al menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Hablo de Latinoamérica, controlar la creación de dólares a través del coeficiente de reserva. Porque mientras más reservas le exija al banco comercial, menos puede prestar, entonces se crean menos dólares y reduces, podemos decir, un drenaje de reserva entre cualquier accidente que pueda ocurrir. El banco comercial, por ejemplo aquí en Nicaragua, Costa Rica, bueno, países de Centroamérica, tienen corresponsales en Estados Unidos, que son por lo general dealers, son grandes bancos que por lo general mantienen depósitos allá afuera también y les permite obtener dólares por la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. También les permite tener una reserva en dólares, ya que tienen corresponsales con banca en Estados Unidos. Entonces, podemos decir que la banca comercial puede adquirir dólares y prestar también. Pero básicamente se tiene que regular ese tipo de creación de dólares, porque eso es un eurodólar, porque cuando hay accidentes, cuando hay tensiones, pueden haber ciertas retiradas masivas de los bancos. Y pues cuando ya hablamos ya de un dólar físico, ya entregar el billete físico, sí tienes que recurrir a las reservas, básicamente. Pero el ejemplo perfecto, pues podríamos decir Centroamérica, ¿no? Es básicamente un modelo del eurodólar como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, inclusive empresas como Credicu, por ejemplo, que te puede ofrecer préstamos en dólares. Por ejemplo, empresas como Simán son eurodólares. Pueden crear dólares también a través de sus tarjetas que te emiten de crédito. Por lo cual podríamos decir de que este sistema es inmenso, ¿no? Si nosotros agarramos este sistema eurodólar, el BIS había hecho una investigación en 2023 y la cantidad de dinero creado iba por los 90 billones de dólares, que en inglés son trillions. Básicamente, hace poco hicieron un conteo de lo que había en balance, 39 billones,
pero realmente hay mucho que está fuera de balance, que no se puede contar. El BIS, como les digo, hizo una investigación un poco más profunda y había contado hasta 90 billones, pero realmente es más incluso. Y si estamos hablando que la economía mundial es de 150 billones y solo el eurodólar, ya el BIS llevaba contado 90 billones, pero ellos mismos resumieron en su documento de que había mucho más que no se podía llegar más allá porque ya estaba fuera de balance. Entonces, pues podríamos decir que es igual de grande que la economía mundial o más grande. Así de loco, como es el eurodólar. Entonces, básicamente, o aparte podríamos decir, si no llega al tamaño de la economía mundial, si se queda en unos 110, 120 billones y la economía es del 150, pues es un monstruo que no puede caer. Toda esta banca en la sombra. Por lo cual, los bancos centrales hacen líneas de swap, podríamos decir, a través de los corresponsales de cada país. La Reserva Federal es como el banco de todos los bancos, es como el banco central primario, y el Banco Europeo, Banco Central Europeo, es el Banco Central secundario. El Banco Central Europeo funciona como una sucursal de la Fed, básicamente actúa así. No es independiente, porque básicamente lo que hace la Fed lo hace el Banco Central Europeo. Y la Fed siempre mantiene líneas de swaps en dólares con el Banco Central Europeo, provee de dólares al Banco Central Europeo, líneas de swap, porque el Banco Central Europeo entrega euros y la Reserva Federal entrega dólares al Banco Central Europeo, para que el Banco Central Europeo reparte esos dólares a través de líneas de FX swaps a los bancos privados más grandes, básicamente los dealers básicamente de Europa, y de ahí se riegue por todo el sistema esa liquidez en dólares que no puede faltar. Porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Bien, entonces aquí lo importante es el sistema. Cambiar ese sistema no es tan fácil porque es meramente privado. ¿Se puede destruir? Sí, es lo que están intentando hacer. Lo están intentando destruir con la guerra arancelaria y forzar una negociación y que las instituciones privadas busquen una alternativa. Ya se está probando DLT en muchos bancos, que podría ser una alternativa interesante, porque si implementas smart contracts en el eurodólar, pues vas a reducir mucho la corrupción que hay ahí. La vas a reducir muchísimo, porque instituciones que ya llegaron a su límite de apalancamiento ya no pueden pedir más prestado, porque el smart contract les bloquea inmediatamente. Y evitas estos problemas sistémicos de desapalancamiento masivo, ¿no? Bien, por lo cual aquí podemos decir de que China devolvió la guerra de los aranceles con los controles de exportación de tierras raras clave. Idealmente no es que hayan verdaderamente, lo voy a traducir, no es que hayan bloqueado la exportación de tierras raras de China a Estados Unidos, sino que lo que le están pidiendo a las empresas es licencias. Pero básicamente están parados esos productos de tierras raras en los puertos de China, no han salido porque realmente China todavía no ha especificado qué va a pedir para esa licencia. Así que por el momento hay ese problema. Entonces podemos tener una escasez de tierras raras. Las tierras raras se utilizan para la creación de teléfonos móviles, microchips, para hacer baterías de vehículos eléctricos. Entonces, muchos de estas empresas estadounidenses como AMD, Nvidia, dependen de estas tierras raras. Por eso puede empezar a haber escasez de tarjetas gráficas, microchips. Bien, por lo cual lo que se ha dicho verdaderamente, aquí lo pongo, Elon Musk, verdaderamente, que básicamente es consejero de Donald Trump y básicamente gobierna en la sombra. Lo que se ha dicho es, dijo algo interesante, que en respuesta a la creciente alarma sobre la decisión de China de detener los envíos de metales e imanes de tierras raras a los Estados Unidos y otros países, Musk publicó en las redes sociales: la gente comprensiblemente tiende a pensar que los depósitos de minerales de tierras raras son escasos, dado el nombre. Eso es falso, están por todas partes. Lo que importa es la capacidad de refinar elementos de tierras raras, que no son realmente significativamente raros, y fabricar imanes para su uso en motores eléctricos. Lo que China tiene y que carecen otras industrias es la industria pesada para refinar estos minerales, destacando una debilidad estructural en las cadenas de suministro occidentales. Bien, sus comentarios apuntan a la necesidad de que naciones como Estados Unidos construyan sus propias capacidades de refinación,
si esperan reducir la dependencia de exportaciones China. Y es cierto, chicos, es como los diamantes que nos dicen que son escasos. Los diamantes están por todas partes, lo que pasa que no hay quien los saque, pero sí están por todas partes. Ahora, las tierras raras están por todo el mundo. El problema está en que no todo el mundo desarrolla este tipo de industrias para extraer las tierras raras, porque es altamente contaminante y peligroso extraerla. Entonces, básicamente, China es el que se ha encargado de hacer eso. No voy a entrar en más detalles cómo lo hacen, porque no quiero perturbarlos un poco, pero verdaderamente China se ha encargado, pues, de extraer esas tierras raras, que no lo hacen en ningún otro país. Lo hacen algunos otros, pero tienen muy limitada su industria. Por lo cual aquí verdaderamente lo que van a hacer ahora en Estados Unidos es potenciar esa industria. De hecho, acá las consecuencias de las restricciones de exportación de tierras raras, el complejo industrial militar o lo que es la defensa estadounidense va a financiar a empresas como MP para que extraigan estos materiales. De hecho, lo tengo por acá, chicos. Aquí está. El Departamento de Defensa estableció el objetivo de desarrollar una cadena de suministro de tierras raras completa de mina a imán, que pueda satisfacer todas las necesidades de defensa de los Estados Unidos. Se ha comprometido con más de 439 millones de dólares para construir cadenas de suministro nacionales. En 2020 el Pentágono otorgó a MP Materials, ojo con esta empresa, porque sí tiene una proyección interesante, 9,6 millones a través del programa DPA, título 3, para una instalación de separación de tierras raras ligeras en Mountain Pass. En 2022 el Pentágono otorgó un adicional de 35 millones de dólares para una instalación de procesamiento de tierras raras pesadas. Estas instalaciones serían las primeras de su tipo en Estados Unidos, integrando completamente la cadena de suministro de tierras raras, desde la minería, separación y lixiviación de Mountain Pass hasta la refinación y producción de imanes en Fort Worth, Texas. Pero incluso cuando estas instalaciones estén en pleno funcionamiento, MP Materials solo producirá 1.000 toneladas de los imanes de neodimio, boro y hierro para finales de 2025, menos del 1% de las 138.000 toneladas de imanes que produce China, ¿no? En 2024, MP Materials anunció una producción récord de 1.300 toneladas de óxido de neodimio. En el mismo año, China produjo un estimado de 300.000 toneladas de imanes. Por lo cual, básicamente aquí lo que están diciendo es de que más adelante, si leen el artículo completo, ya lo leí completo, es de que el complejo militar e industrial lo que va es otorgar dinero para crear esta infraestructura, para que empresas como MP Materials construyan verdaderamente o se expandan para poder extraer estas tierras raras. De hecho, esta empresa, se la voy a mostrar acá, MP Materials, está en Quantum Fury, también se puede operar ahí. Tiene una proyección brutal. Yo, de hecho, la proyección que yo les he dado, o que le di al grupo VIP en este caso, se las voy a compartir aquí para todos, básicamente de un 100%, básicamente duplicar su valor para los próximos 3 meses, lo que proyecta. Y básicamente este movimiento bonito que tiene material con un volumen, como ven acá, bien bonito ese volumen, pues básicamente van a buscar un máximo histórico en las próximas semanas, podríamos decir, porque esto es un semanal. Porque esta empresa básicamente es para comprarla y mantenerla por un tiempo, porque se va a beneficiar muchísimo de la guerra arancelaria. Hay otras 2 empresas también que no las traigo aquí, que también tienen una proyección bonita. No están en Quantum Fury, pero básicamente para poderla operar habría que utilizar Interactive Brokers. Pero el problema de Interactive Brokers es que es completamente Swift. Es la única limitante, pero están ahí. Pues Quantum Fury no las tiene. FBS creo que no las tiene, verdaderamente. Creo que la que la tiene es Interactive Broker. La he buscado y no la encontré. Por lo cual, pues las empresas de tierras raras se van a beneficiar mucho de esta guerra arancelaria. Mientras, pues ahí por detrás se está preparando un nuevo sistema financiero que es basado en DLT, mientras la inteligencia artificial también gana peso en el mundo y mientras se prepara una destrucción de la globalización para que entre una moneda hegemónica. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos va a repatriar sus industrias, AMD, por ejemplo, anunció que se quiere ir a Estados Unidos, a Arizona, a producir sus chips allá para evitar aranceles. Si quiere repatriar sus industrias, pues entonces el dólar tiene que dejar de ser la moneda hegemónica, porque
si tienes la moneda hegemónica no puedes ser productivo, porque si tú tienes la moneda hegemónica mundial, pues básicamente tu negocio es exportar dólares, así de simple. Exportar dólares y comprar todo lo que venga del mundo. Tú todo lo tienes que importar, pero de forma barata, ¿no? Porque tú produces el dólar, que luego esos dólares que tú le das a esos países, al mundo, ¿no? Para sus bienes, a cambio de sus bienes, esos dólares te los devuelven, y tú les entregues deuda pública. Básicamente ese es el loop, ¿no? Ese es el loop que siempre ha existido, pero hasta ahora. Entonces lo que se está forzando es un cambio, lo que se está forzando es que el mundo se aleje de los bonos estadounidenses, ¿sí? Pero Estados Unidos, básicamente, ese es el pleito con Ucrania también, el pleito con Canadá, porque son tierras raras. Estados Unidos quiere participación en tierras raras. Estados Unidos también quiere que la minería de Bitcoin se vaya a Estados Unidos, porque si se va a implementar como moneda neutral, Estados Unidos quiere asegurarse de tener el mayor control de la minería. Y la mayor inversiones de IA también ejecutarse en Estados Unidos, y eso le mantendría un poder hegemónico sin la necesidad de tener al poderoso dólar. Y al eliminar el dólar como reserva mundial, Estados Unidos ya puede repatriar industrias. Es un proceso que puede tardar inclusive 10 años, que es el lapso verdaderamente que les he comentado, hasta 2033, 2035. Puede tardar 10 años en ejecutarse. Y pues básicamente podríamos decir de que el mundo, estos 10 años que vienen, va a ser años de cambio, van a ser años convulsos, pero también de grandes oportunidades. Y verdaderamente el que no se está preparando en blockchain, el que no se está preparando en inteligencia artificial, pues va a tener grandes problemas en ese nuevo mundo. Porque sí, lo que viene es eso. Y las personas que dicen de que Bitcoin, porque muchos se ríen todavía cuando digo que Bitcoin va a ser la moneda neutral del mundo, muchos se ríen porque están pensando de que una moneda que no la controla el gobierno, ¿cómo la van a permitir? Pues verdaderamente, ¿para qué quieren controlarla si tienen el suministro? Lo que les interesa al sistema es tener una moneda que puedan expandir a voluntad. Así de simple. Si Bitcoin está fijado a 21 millones, pues entonces lo que vas a utilizarlo, lo vas a empaquetar con derivados, con minerales y crear un activo sintético de Bitcoin. Y ya puedes crear los que tú quieras. Y a medida que Bitcoin sube de precio, puedes crear más de estos activos. ¿Por qué? Porque si el valor nominal sube, entonces puedes diluirlo, lo que hace Michael Saylor. Lo mismo. La acción de MicroStrategy sube, imprime más acciones de MicroStrategy porque las está diluyendo. Las diluyes, pero el mismo valor de esas acciones, como siguen subiendo de precios, puedes seguir imprimiendo más de estas acciones, porque su valor sube, porque va ligado a Bitcoin. Lo mismo, si el valor de Bitcoin sube, tú puedes imprimir más de estos activos sintéticos, porque básicamente mientras más sube, más puedes imprimir. Así de simple. Entonces, si tienes un activo líquido que puedes imprimir por su propia apreciación, pues es suficiente. Ya tienes lo que necesitas para copiar el modelo que existe en un modelo plenamente tokenizado digital, donde la inflación, podemos decir, va a estar controlada y vamos a tender más a deflación, eso sí, pero estamos haciendo como un copy-paste, ¿no? En donde básicamente nosotros tenemos actualmente en el mundo que nosotros vivimos, el oro, podríamos decir que es la base, ¿no? Es la base porque es el activo, podemos decir que no te va a generar un default. Luego de ahí, luego del oro, tienes el efectivo. ¿Sí? El efectivo podríamos decir que es el activo más líquido porque el oro es un activo, podríamos decir, no es líquido, pero es una cobertura ante cualquier peligro, ante cualquier incertidumbre monetaria, incertidumbre geopolítica. Luego tienes el efectivo, que es líquido, pero no funciona como ahorro, porque su propósito no es servir de ahorro, sino ser líquido, servir para intercambio. Luego de ahí lo que tienes son deuda pública. Así está estructurado verdaderamente la pirámide financiera. Arriba del efectivo está la deuda pública. La deuda pública básicamente es un activo líquido, pero ya no es tan líquido como el efectivo. Luego de la deuda pública vienen lo que son
activos privados, podríamos decir activos privados, y aquí vendrían siendo CDOs, vendrían siendo MBS, vendrían siendo ABS, distintos activos que crea la banca de inversión, que es la que crea, bueno, no es la banca de inversión, son agentes especiales que crea la banca comercial para empaquetar deudas. Básicamente eso está por arriba en la pirámide, podemos decir, de la deuda pública, porque estos activos son menos líquidos que la deuda pública, pero podríamos decir de que son activos que también te permiten crear liquidez. Entonces, ¿cómo funciona la pirámide? Faltan más, ya se la voy a poner. ¿Cómo funciona esto? Mientras más sube, se los voy a poner, mientras más subimos, son activos, mientras más subimos, son activos menos líquidos, vamos a ponerlo así, y mayor riesgo. Así. Y a medida que nosotros bajamos, pues es lo contrario, ¿no? Son activos, ponerlo así, son activos más líquidos y menos riesgo. En el mundo actual que nosotros vivimos, tenemos al oro, que es el menos, básicamente no tiene riesgo, básicamente, pero no es líquido. Luego tenemos al efectivo, que es, podríamos decir, líquido, súper líquido. La deuda pública, nosotros tenemos que es menos líquido que el efectivo, pero vale, ya podríamos decir que tiene un poquito, es seguro, podríamos decir, más riesgo que el efectivo, pero es, podríamos decir, es seguro todavía. Luego tenemos activos privados como CDO, MBS, ABS, que son ya menos líquidos y conllevan un mayor riesgo. Y de ahí nosotros podríamos decir que tenemos todo lo que son derivados. Derivados, que vienen siendo todo el sistema de derivados, porque también tenemos las divisas, ¿sí? Tenemos todo lo que es el mercado de Forex. Pero básicamente en el mercado de Forex nosotros podríamos decir de que incluyen también los derivados, verdaderamente. Entonces nosotros tenemos acá derivados que son los menos líquidos y más riesgosos. Activos privados que son, podríamos decir, más líquidos, disminuye el riesgo. La deuda pública es más líquida, disminuye el riesgo. Efectivo es lo más líquido. Y el oro, que podemos decir no es líquido, que viene siendo contraproducente a lo que viene acá, pero es el activo más seguro que hay. Actual, ¿no? Lo que se quiere hacer es un clon. Actualmente lo que se quiere crear es un clon. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros acá vamos a tener, en vez de oro, vamos a tener a BTC, que viene siendo la base de la pirámide. Aquí. Luego vamos a tener, por la parte alta, lo que vamos a tener son stablecoins. Stablecoins, que vienen a sustituir todo lo que es el efectivo. Es dinero privado, actualmente lo que usamos es dinero privado, solo que en vez de que lo haga un banco, lo va a hacer una empresa privada. Pero al fin y al cabo, pues seguimos siendo lo mismo, ¿sí? Es un dinero privado. Luego de aquí vamos a tener, podríamos decir, Bitbonds, que vienen siendo los nuevos bonos que se van a emitir, los Bitbonds. Luego de aquí vamos a tener activos tokenizados. Activos tokenizados, y de último pues vamos a tener todo lo que es DeFi y derivados. Es exactamente eso. Lo que están haciendo es un clon. Básicamente Bitcoin sustituiría al oro como la base, el dinero duro. El efectivo sería sustituido por stablecoins emitidas por Tether, Circle, XRP. Básicamente también hasta BlackRock quiere crear una, Fidelity creó una. Por deuda pública, bonos, vamos a sustituirlos por bonos respaldados por Bitcoin. Cada nación va a poner algo de Bitcoin para ser competitivo. Activos privados como CDO o MBS van a ser cambiados por activos tokenizados que los va a emitir la propia banca también. Y derivados, que aquí viene el Forex y todo lo que el Forex obviamente es un mercado spot, pero también se utilizan mucha cantidad de derivados en Forex, contratos de forward, cuando las empresas importan o exportan, son muy importantes los derivados. No vamos a entrar en ese tema ahorita porque es muy largo, pero bueno, derivados van a ser sustituidos por operaciones DeFi y derivados, porque los derivados siempre van a existir. Entonces, esto que está aquí se está transformando en esto que está
aquí y está pasando ante nuestros ojos. Y este sistema actual que nosotros tenemos actualmente, este sistema, poco a poco viene migrando. Entonces, actualmente, todo esto, lo que es efectivo, deuda, efectivo y activos privados y derivados, es de carácter privado. Y actualmente, todo lo que ustedes ven aquí, chicos, todo lo que ven aquí, porque el efectivo podríamos decir que es emitido por el Banco Central, ¿sí? Pero básicamente todo lo que ustedes ven aquí es totalmente privado, porque los derivados y DeFi van a ser creados por empresas, verdaderamente, como las que vimos aquí, que son los préstamos respaldados por Bitcoin, que van a ser instituciones como Cantor Fitzgerald, JP Morgan puede crear productos así, Bank of America pueden crear productos así, Lend, por ejemplo, todas estas empresas privadas van a ofrecer estos tipos de derivados, van a ofrecer DeFi a sus clientes. Entonces básicamente se está mutando este sistema a este sistema. Es lo que nosotros vamos a tener en los próximos 10 años. Entonces nosotros tenemos que invertir básicamente en principalmente tener Bitcoin, principalmente también invertir en activos tokenizados del mundo real o crear empresas que tokenicen o trabajar con inteligencia artificial, está bien. Pero básicamente el que no pueda emprender, como les digo, porque no es para todo el mundo, pues la base de su ahorro tiene que estar en Bitcoin y de ahí nosotros podemos diversificar hacia empresas que lo están haciendo bien, empresas que van a impulsar la IA, que son necesarias, empresas de materiales raros, que van a ser muy necesarias, y empresas de ciberseguridad, que también van a crecer muchísimo con el tiempo. Con eso ustedes tienen la base para que su capital crezca y crezca básicamente con el tiempo, chicos. Pero básicamente lo que están mutando es eso, pasar de esto a esto. El XLU por lo general suele hacerlo bien cuando tenemos estos tipos de incertidumbre. Me gusta esta vela. Y pues este tipo de activos o este tipo de ETFs por lo general lo hacen bien cuando tenemos esta incertidumbre. Yo sí veo al XLU buscando máximos, quizás no rompiéndolos, pero sí lo veo buscando máximos, por lo menos buscando máximo y manteniéndose en esa zona lateral de ahí. Este tipo de activos, por ejemplo, una zona interesante para reincorporarse aquí es aquí abajo, en los 75.27 y buscar posiciones al alza. Son ETFs defensivos, también empresas, por ejemplo, como Procter & Gamble, por lo general no lo suelen hacer mal. No lo suelen hacer mal, aunque bueno, como todo se desapalancó, han bajado, pero si ustedes ven, estas empresas se han mantenido bastante bien a pesar de toda la caída que hubo. El SP500 buscó su media móvil de 200. Esto ni siquiera ha buscado su media móvil de 200. Está en el pullback con un buen volumen de parada acá, por lo cual a partir de acá podemos tener lateral o una pequeña subidita. También tenemos empresas que funcionan, son como Coca-Cola, por ejemplo, lo hacen muy bien en tiempos de incertidumbre. Como lo ven ahí, Pepsi-Cola, también empresa sumamente defensiva, pero esta pues ha estado bastante golpeada. No he visto la razón, el por qué, pero es raro, pero sí ha estado bastante golpeadita. Así que la vamos a descartar. Por lo general, McDonald's no suele hacerlo mal tampoco. Y pues sí, está en máximo histórico. Empresa defensiva, está haciendo lo que tiene que hacer, protección. Por lo cual, cuando hayan desapalancamiento, este tipo de empresas te protege. El portafolio McDonald's, otra que te protege es Visa, por ejemplo. Son sumamente defensivas y empresas de dividendos. Lo ven, está súper bien. Cayó al pullback. Mastercard, por ejemplo, también lo hace de maravilla en tiempos así. Está un poquito más golpeadita que Visa, pero igual está bastante bien. Entonces son empresas por lo general que suelen hacerlo bien en tiempos de incertidumbre. Entonces cuando ustedes vean de que sale alguna barrabasada de Trump o alguna barrabasada del chino, Xi Jinping, pues entonces compren acciones de McDonald's, Coca-Cola, Visa. Les va a ayudar bastante a estabilizar ese portafolio. También el YEPI es del SP500 y el JPQ es del Nasdaq. Van a caer, pero te van a dar más yield, porque estos pagan de forma mensual
Y podríamos decir de que mientras más volátil esté el mercado, mayor es el dividendo que te pagan y te lo pagan cada mes. Porque estos utilizan una estrategia de opciones cruzadas que básicamente lo que te permite es ganar la volatilidad. Entonces te pagan a mayor volatilidad, te pagan más. Pero su precio nominal va a caer. Pero te protege, pues porque básicamente el S&P 500 cayó un 23 y el JEPI cayó un 14, un 15. En lo que el S&P 500 cayó un 23, te cayó un 15. Entonces, podemos decir de que no es tan volátil, te reduce la volatilidad bastante y te paga dividendos también, pero igualmente te va a caer, pues se te va a poner rojito. Pero te puede ayudar también. Pero principalmente las defensivas como Visa, Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble no fallan en tiempos como estos. Y pues por supuesto, como han caído bastante los índices, pues agregar JEPI y agregar JEPQ tampoco es una mala opción, porque te aportan, a estas alturas ya te van a aportar estabilidad porque ya cayeron. Y lo que te puedan caer quizás un 5%, que no es gran cosa, pero el dividendo que te va a pagar es jugoso. Entonces, mientras más capital tengas, pues más te conviene esto. Claro, si tienes un capital de $300, pues no te va a servir de mucho esto, porque no vas a poder ganarle mucho. Mejor vete a las acciones que te mencioné. Pero si tienes un capital de unos $10,000 o más, pues te conviene bastante. El JEPI y el JPQ te proporcionan estabilidad. Inclusive ya con $3,000 quizás ya podrías, porque puedes utilizar $1,000 por cada ETF. Te viene bien. Pero pues a mayor capital te convienen más este tipo de ETFs. Pero bueno, las empresas defensivas que no fallan de toda la vida, ¿no? McDonald's, Coca-Cola, Visa, Mastercard te van a proteger en este tipo de situaciones.